primer discurso de Fidel expuesto, dado a conocer en las Naciones Unidas, el año de 1960, 26 de septiembre de 1960. Tomen nota de eso. Muchos todavía en esa ocasión, en esa fecha, no habíamos nacido, o algunos recién. 26 de septiembre de 1960, el discurso más extenso, más prolongado, a cargo de Fidel Castro. ¿Cuánto tiempo duró? Se lo vamos a ir contando y se van a quedar sorprendidos. Escuchen ustedes, a ver, ahí están estas imágenes todavía media borrosas, dificultosas, donde era la televisión todavía transmitida a nivel mundial en blanco y negro, solo en blanco y negro. Vean ustedes algunos antecedentes, a ver cómo ocurrió, cómo pasó esto. A ver, ahí están. Hace entrada en el salón de la Asamblea para comparecer ante el máximo organismo mundial. El delegado de Albania, Mehmet Shehu, le precede en el uso de la palabra. A las 3:50 de la tarde, hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Señor presidente, señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del Canal de Panamá y mantiene el Canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Pero amigos, la gran interrogante, la gran pregunta es, ¿pero por qué en las Naciones Unidas, cuando el discurso de cada presidente, de cada mandatario, solo por regla, por norma, está establecido solo 15 minutos? ¿Pero por qué duró tanto este discurso? ¿Por qué? ¿Y por qué fue el más aplaudido en la historia de las Naciones Unidas? ¿Por qué le permitieron a Fidel Castro hablar no solamente media hora o una hora, sino por qué le permitieron hablar horas? Horas, fíjense, no un discurso leído. No un discurso leído. Eso es lo más resaltante. Por eso justamente ha pasado a los récords Guinness el discurso de Fidel Castro. ¿Por qué? ¿Pero por qué le permitieron? A ver, otra pregunta más a los amigos que están en el Facebook, que están en las redes sociales. Otra interrogante. Bueno, el discurso más extenso, más prolongado y más aplaudido en la historia de las Naciones Unidas es la de Fidel Castro. Ya, eso es como primer punto. ¿Pero por qué le permitieron? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando los discursos solo tenía o debía ser 15 minutos, hasta ahora sigue siendo esa norma. Puede pasar unos minutos más, unos minutos menos, 15 minutos. ¿Pero por qué le permitieron a Fidel? ¿Y por qué cuando finaliza Fidel su discurso, todos los jefes de Estado, delegados, todo a nivel mundial, se le fueron encima? No para golpearlo, no para pegarlo, sino para aplaudirlo, para ovacionarlo, para abrazarlo y para seguirlo. Ahí justamente empezó su, no solamente liderato en Cuba, ojo, al margen de cualquier diferencia, de cualquier discrepancia ideológica o política con Cuba y la Revolución Cubana. ¿Por qué?
Vean ustedes algunas imágenes, una parte nada más, a ver, vean ustedes lo que pasa en esta parte culminante. Cuando, un adelanto, ahí tenemos varios reportajes breves, de 1 minuto, de segundos, a ver, vean ustedes. Ahí ya va llegando a la parte final y bueno, cuando se comienza a alejar del podio, Fidel Castro, a ver, vean ustedes, los delegados se ponen de pie y se abarrotan justamente a las cercanías de Fidel Castro. Ahí se acercan, ahí están viviendo, mira, ahí inmediatamente se ponen de pie, se comienzan inmediatamente, bueno, se terminó toda la Asamblea de las Naciones Unidas, ahí prácticamente. Mira, fíjense, están las imágenes, vean ustedes. Eso es parte, pero eso no es todo. Hay más, a ver, vamos a nuevamente, a ver, clarificar el panorama, cómo ocurre, cómo inicia todo esto. Escuchen esto, son datos históricos porque han pasado precisamente en la historia de las Naciones Unidas. A ver, vamos. De Verdiolivo se presentó ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. De Verdiolivo se presentó ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas aquel 26 de septiembre de 1960 y dijo que sería breve y claro. No cumplió la primera promesa, habló 4 horas y media, pero sí fue muy claro. Fíjense, ¿cuánto tiempo duró su discurso de Fidel Castro? Increíble, mira, fíjense. ¿Y por qué le permitieron? Ahí está como la pregunta que hicimos. ¿Cuánto tiempo habló? ¿Cuánto tiempo duró su discurso? 4 horas y media. Por lo que, sumado el ingreso y la salida, prácticamente se agotó casi 5 horas con Fidel Castro, en plena cumbre, en pleno foro de las Naciones Unidas. Eso es histórico, ¿eh? Y no hay hasta el momento ningún jefe de Estado, ningún presidente del mundo que haya tenido esa atención y haya sido ovacionado en la historia de las Naciones Unidas. Ahí comenzó precisamente el liderato de Fidel a nivel mundial, el liderato también y el apoyo, el respaldo de Cuba. Por eso Cuba tiene el respaldo de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Por todo lo que pasó, por todo lo que ocurrió en este país. Y porque en su discurso, ¿saben? A ver, la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué le permitieron a Fidel Castro hablar tanto tiempo? Como a ningún presidente, como a ningún jefe de Estado. ¿Por qué? A ver, no encontramos todavía respuestas. Están, bueno, dando una serie de versiones, pero el asunto no hay una respuesta concreta. ¿Por qué le permitieron hablar tanto tiempo? ¿Y por qué no terminaron cansados? ¿Por qué no terminaron durmiéndose los delegados, ahí, los presidentes y jefes de Estado? ¿Por qué? Porque precisamente Fidel Castro en su discurso abordó no solamente la problemática de Cuba, sino abordó la problemática que vivía en esos años, en esos tiempos, Panamá, Venezuela, Argentina, los países asiáticos, los países africanos, la misma problemática que vive el pueblo norteamericano. Es decir, ha abordado temas globales a nivel general y por lo tanto, ¿saben por qué le permitieron hablar tanto tiempo a Fidel Castro? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen los datos? Señalan lo siguiente, que diversos jefes de Estado prácticamente le concedieron sus 15 minutos, el otro también 15 minutos, el otro 15 minutos, el otro gobernante 15 minutos, es decir, sus espacios los han dejado. Y no permitieron que termine el discurso de Fidel Castro. Ojo, atención jóvenes, políticos, todos sepan esto. Digo, repito nuevamente, al margen de cualquier discrepancia o diferencia ideológico-política, eso es parte de la historia de las Naciones Unidas, parte de la historia de estos líderes que han marcado un hito en estos asuntos, en estos temas globales. Por eso hay la importancia y la necesidad de involucrarse en estos asuntos. No es poca cosa. Entonces, mira, fíjense, los jefes de Estado, los gobiernos, ¿qué les correspondía? Bueno, dijeron que siga hablando, que siga, y los aplausos seguían, y no lo dejaban culminar. ¿Por qué? Porque precisamente Fidel comenzó a tratar a hablar la problemática y la situación, y con conocimiento vasto, inclusive mucho más o mucho mejor, si es que vale el término, que los diferentes delegados o jefes de Estado
que estuvieron presentes ahí, y por eso le concedieron. Y no podía terminar. Y no había aburrimiento, no había, sino era prácticamente una algarabía de todos los presidentes jefes de Estado, a excepción de Estados Unidos y uno o dos aliados. Todos los demás pedían que siga, que siga. Ahí está. Por eso tiene relevancia, tiene importancia, amigos, de escuchar esta parte. Ahí está cómo se presentó con su uniforme verde olivo, ¿no? En el seno de las Naciones Unidas, el primer discurso, luego del triunfo de la Revolución Cubana. Eso se dio. El primer discurso y la primera participación de Fidel. De Verde Olivo se presentó ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas aquel 26 de septiembre de 1960 y dijo que sería breve y claro. No cumplió la primera promesa, habló 4 horas y media, pero sí fue muy claro. Ojo, Fidel acusó a los Estados Hay que aclarar, al iniciar su discurso dijo que iba a ser breve y concreto, pero los presidentes, los jefes de Estado, ¿no? Querían que siga hablando, querían que siga exponiendo, querían que siga tratando los diversos temas. Y no le dejaron terminar y seguía hablando, como ningún presidente, como ningún jefe de Estado. Ahí está. Dijo que iba a ser breve y corto, pero fue todo lo contrario. 4 horas y media, fíjense. Sumado con el ingreso, la salida, que no le dejaron salir también, se pasó casi 5 horas en prácticamente todo el día. 4 horas y media, pero sí fue muy claro. Fidel acusó a los Estados Unidos de apoderarse de Cuba después de la victoria sobre España, de intervenir con sus tropas en la isla, de imponer la enmienda Platt, de apoyar a las tiranías que trajeron dolor y muerte a las familias cubanas. Habló de las falsedades de la propaganda imperialista contra la joven revolución, de la puesta en marcha de una guerra económica, de las bombas que lanzaron aviones norteamericanos sobre cañaverales y centrales azucareros, del barco con armas procedente de Bélgica que explotó en el puerto habanero causando centenares de víctimas. A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Los aplausos interrumpían su discurso, en el que reclamó el derecho de la República Popular China a pertenecer a la ONU y apoyó las luchas populares contra el colonialismo. Fidel desarrollaba ideas no escuchadas nunca en ese plenario. Así, su voz defendió derechos como el de Chile al cobre, el de Venezuela a su petróleo y el de todos los países subdesarrollados a sus riquezas naturales, de las que eran dueños los monopolios imperialistas. Todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del Canal de Panamá y mantiene el Canal de Panamá. El entonces primer ministro cubano rechazó las guerras por considerarlas razón para despojar a otros de sus riquezas. Apoyó a la Unión Soviética por su propuesta de desarme y acusó a Estados Unidos por ignorarla, para con las armas someter a los pueblos. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Bueno, amigos, vamos a continuar con esto. Hay algo más interesante. Esto tiene que ver justamente con esto de la Guerra Fría. En esos tiempos, Rusia, Estados Unidos. Y vean ustedes, hay un pasaje interesante. ¿Cómo y de qué manera llegó por primera vez ahí como jefe de Estado Fidel Castro a Estados Unidos? Se hospedó en un hotel, les adelanto nada más, se hospedó en un hotel, hasta tuvieron que ir a no a hacer un encuentro, sino a visitarlo, a encontrarse con Fidel, diversos jefes de Estado del mundo, a buscarlo a Fidel. Y lo más resaltante está en que usted va a ver unas imágenes, en la que nada menos y nada más que en ese entonces
¿quién era presidente de Rusia? A ver, una reflexión más, una pregunta. A ver, ¿quién era en esos años presidente o jefe de Estado de Rusia? A ver, ¿quién era? ¿A cargo de quién estaba? Resulta que, a ver, sin todavía anticipar el nombre, resulta que el jefe de Estado del gobierno ruso de ese entonces, de esos años, fue a buscarlo, a visitarlo a Fidel, y por poco este presidente de Rusia no solamente lo abraza, no solamente, bueno, lo trata de ¿qué diríamos? A ver, un término, de querer sacarse una foto, algo, aparecer ahí en la imagen pública mundial, sino por poco este jefe de Estado ruso quería levantar